Muchas gracias por visitar nuestra página. Bienvenidos una vez más a Defensores del Nombre de Jesús. Cuando hablamos acerca de doctrina, mostrando que Jesús es el único Dios verdadero, es común escuchar argumentos que dicen que Jesús no es Dios, sino el Hijo de Dios. Nosotros creemos firmemente en lo que dice la Escritura, y en varios pasajes podemos encontrar que a Cristo se le es llamado Hijo de Dios, algo que nosotros no negamos. El hecho está en que si la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, debemos aceptarlo. Pero si la Biblia también dice que Jesús es Dios, esto también debemos aceptarlo. Este último punto no es reconocido por todos, porque de creerlo estarían aceptando que Jesús es el Dios y Padre. En otras palabras, que es el mismo Jehová o Yahvé del Antiguo Testamento. Aunque también hay quienes, a pesar de que no niegan la deidad de Cristo, descartan que Él sea el Padre y con esto muestran ideas netamente politeístas que mostrarían la existencia de más de un Dios. Hay quienes no ven a nuestro Señor Jesús como el Dios Todopoderoso, ya que para algunos Él está limitado solo en lo que a ser el Hijo de Dios se refiere. El detalle está en que debemos tomar la Biblia como un todo y creer tal como está escrito. En esta ocasión analizaremos y explicaremos el por qué Jesús, siendo Dios mismo, es también llamado Hijo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla acerca de que hay un solo Dios. Esto puede verse reflejado en el Shema Israel de Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tome en cuenta que la Biblia es un libro monoteísta. En el Antiguo Testamento podemos encontrar una notoria cantidad de profecías que señalaban la venida de Dios a este mundo con el fin de salvarnos. Isaías capítulo 35 verso 4 dice: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Ese único Dios vendría a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, lo interesante es que la misma Escritura indica de qué manera vendría, como un hijo. Isaías 7:14 dice: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Note cómo Dios mismo daría una señal, y era que una virgen daría a luz, algo completamente sobrenatural que evidencia un milagro. Una virgen daría a luz un hijo. Por favor, subraye o haga énfasis en la palabra hijo que aparece en dicho versículo. Poco más adelante, el profeta Isaías comienza a dar características de este hijo que vendría. Observa la descripción que da acerca de él. Isaías capítulo 9, verso 6 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verán que el profeta nuevamente habla acerca de ese hijo, pero le da títulos y características que solo le pertenecen a Dios. Entre ellos, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Es bastante interesante por como dijimos anteriormente, ya que los títulos dados a este hijo son atributos que solo posee Dios. Así que Isaías, al dar referencia de Jesús, lo llamó tanto hijo y al mismo tiempo lo llamó Dios fuerte y Padre eterno. El cumplimiento a estas profecías las encontramos en el Nuevo Testamento, donde vemos lo siguiente. El Evangelio de Lucas capítulo 1 verso 35 dice: Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Noten cómo el ángel dice que el santo ser que nacería será llamado Hijo de Dios. Habla en tiempo futuro al decir que será llamado, ya que Jesús como hijo, es decir, en su condición de hombre, tuvo un comienzo cuando vino a este mundo, y la manera de cómo lo hizo fue naciendo de mujer y bajo la ley.
Por favor, lea Gálatas capítulo 4, verso 4. Ahora, teniendo claro que sería Dios quien vendría, el cumplimiento y confirmación lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 1, comenzando en el verso 20, que dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Verso 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. El verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el momento que el ángel anuncia el nacimiento de Cristo, vemos como el mismo Mateo armoniza la profecía al decir que daría a luz un hijo y que su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto es porque Jesús es Dios con nosotros, pero vino a este mundo como el Hijo. Hebreos capítulo 2, verso 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Noten cómo el escritor a los hebreos dice que los que participan de carne y sangre son llamados hijos. Una vez más, subraye esta palabra y dice que él, hablando de Jesús, participó de lo mismo, es decir, de carne y de sangre. Por esta causa fue llamado hijo también. Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces es a ese cuerpo, a esa humanidad de Cristo, a esa manifestación de Dios en carne, a lo que se le es llamado Hijo de Dios. Jesús era 100% hombre en su humanidad y es en esa condición que se le es llamado Hijo, pero en su deidad, en su divinidad, Él es el Dios Todopoderoso. Jesús es el Dios del Antiguo Testamento que vino a este mundo manifestado en carne para derramar su sangre, para salvar todo lo que se había perdido, es decir, toda la humanidad. Dios se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios mismo prometió venir a este mundo a salvarnos y lo veríamos como el unigénito. Esto el mismo Señor lo recalca en la siguiente profecía en el libro de Zacarías, el capítulo 12, verso 10, que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Estamos seguros que usted, amigo y amiga que nos escucha, sabe en qué momento se cumplió esta profecía. Dios cumplió su palabra.